Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva reunión en la cual vamos a tratar de transmitir claves sobre uno de los 72 genios o ángeles, genios de la Cábala o bien ángeles, como los queráis llamar. Hoy vamos a trabajar el número 37. El número 37 se llama Aniel y su cualidad principal es la de romper el cerco. Y vamos a ver que es una cualidad muy interesante, porque nos encontramos metidos dentro de ambientes en los cuales cada vez se nos van haciendo los cercos más pequeños, más cortos, cada vez nos sentimos más apretados. El otro día le explicaba a mi hija, digo, fíjate que estaba pensando en cómo se forman círculos concéntricos de energía a nuestro alrededor. Es decir, nosotros tenemos un aura, tenemos un campo de energía, y ese campo de energía se interpenetra con los campos que tenemos alrededor. Claro, ¿en qué campos estamos viviendo nosotros? ¿Qué tenemos a nuestro alrededor? Imaginemos, por ejemplo, el cuadro de una familia que tiene pues 2 personas en el paro, que tiene una persona que está deprimida, que tiene una persona que está enferma. Todo esto va generando a su alrededor movimientos de energía, va generando unas ondas. Claro, cuando su propia energía entra en relación con esa energía, pueden suceder 2 cosas. Una, que la persona esta sea fuerte, esté bien posicionada, tenga una voluntad férrea y mantenga su energía. Y entonces esa energía se va transmitiendo a los demás. Con lo cual, esa forma positiva de ver la vida, de sentirla, esa alegría, esa fuerza que le lleva hacia adelante, empieza a transmitirse. Y entonces hace que las ondas energéticas que hay a su alrededor se vayan disolviendo o vayan cambiando de alguna forma su ion, vayan cambiando su negatividad en positividad. También puede pasar lo contrario. Y es que esa persona no esté en su momento más fuerte o no sea consciente de que tiene que trabajar esa fuerza y entonces se deja llevar por esa energía que está tomándose y que está cogiendo espacio a su alrededor. ¿Qué sucederá entonces? Que entra en ese campo. Eso lo podemos ver, por ejemplo, fácilmente. Un ejemplo muy fácil de ver es cuando vamos a los hospitales. O sea, ¿verdad que os ha pasado 100 veces de iros a un hospital y sin daros cuenta estar hablando con la persona que está enferma y de golpe decimos, pues sí, pues yo conozco una vecina que el otro día pues se pinchó un dedo y aquello se le hinchó y se le puso gangrena y se lo cortaron? Y claro, aquel se nos queda mirando diciendo, jolín, si yo lo que tengo en la pierna precisamente es que tengo ahí una infección y tal de caballo. Dice, pues vaya ánimos. Claro, todo eso la persona lo piensa a nivel inconsciente y el otro se lo dice sin darse cuenta y sin ser consciente. Entonces empezamos a acordarnos cuando estamos en los hospitales de todos los enfermos que hay a nuestro alrededor, de la gente que se ha muerto de enfermedades diversas, de la gente que conocemos que están pasando por enfermedades y hablamos de ello, como si eso fuera lo normal. No, no, cuidado, eso no es lo normal. Entre comillas es normal porque nos hemos colocado en el campo de la persona enferma, cuando en realidad lo que se trata es hacer lo contrario. O sea que el otro día, por ejemplo, estaba yo llevando un paquete allí al MRV, a los mensajeros que yo utilizo para mandar paquetes. Y veo que la chica estaba allí a punto de llorar y tal. Digo, hombre, pues ¿qué te pasa? No sé qué. Empiezo a hablar con ella y la pobre se me pone a llorar. Dice, mira, es que tengo un tío mío que está en el hospital y se está muriendo. Está con un cáncer muy avanzado. Dice, ahora tengo que ir a verlo. Dice, y nada más pensar en cómo me voy a encontrar a él, cómo me voy a encontrar a mi tía y tal, eso ya me descoloca. Y entonces me da una tristeza que, claro, ya voy ahí compungida. Digo, mujer, la historia es lo contrario. O sea, que tú eres una chica alegre, tú eres una chica marchosa, yo la conozco porque se le pone muchas veces al teléfono y siempre tiene una broma en los labios. Digo, lo que se trata es que tú vayas a cambiar la energía de tu tía y de tu tío. O sea, que ahora te vas a ir al hospital. Entonces, al hospital, cuando llegues allí, lo primero que haces es explicarle a tu tío. Dice, oye, no te vas a creer lo que me ha pasado. Dice, estaba yo porque ellos trabajan en un sitio que tienen unas puertas de esas de vidrio correderas y tienen que apretar un botoncito para que se abra. Total, me viene un señor, le abro la puerta y entonces el hombre se me coloca allí delante de la puerta y me abre la gabardina. Y claro, ¿qué le sale a la gabardina? Pues ya os imagináis, la cosita. Coge la puerta y se cierra. Y le engancha la cosita. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Os imagináis la cara del tío este enfermo en la cama y la cara de su tía cuando ella fue allí y le explicó la anécdota? Se retorcían. Claro, ¿qué es lo que hizo con eso? Primero, cambió el campo de acción. Es decir, rompió el cerco de la energía negativa que había en esa habitación. Segundo, físicamente realizó un bien para su tío, porque le movió endorfinas en el cuerpo al hacerle reír, al traer a su vida alegría, con lo cual tuvo un resultado físico aquello. O sea que físicamente hizo que su tío en ese momento mejorase. Y luego, aparte de eso, su tía también la cambió de sentido. Y entonces, además de esto, del mismo modo que cuando empezamos a hablar de desgracias, pues todo el mundo empieza a hablar de desgracias, cuando empezamos a explicar chistes, los que saben chistes alrededor tienen la tendencia de apuntarse.
Con lo cual, cuando nosotros estamos conscientemente realizando una labor de intentar transmutar esa energía, nos encontramos entonces pues que las personas que están a nuestro alrededor empiezan a hacer lo mismo. Con lo cual aquello se contagia. Y entonces esa onda de energía que estaba viniendo a nosotros y que corría el peligro de meternos dentro de esa onda y por lo tanto hacernos vivir esa negatividad, con lo cual no hubiéramos ayudado en nada a esa persona con la cual estábamos, se transforma. Y en el momento que se transforma lo que hacemos es ayudar. Sabéis que hay unos payasos que son pioneros y que han estado trabajando y haciendo pruebas en hospitales de Mallorca, y entonces lo que hacían era ir a ver a los niños antes de que los tengan que operar. Sabéis que uno de los principales problemas de las operaciones es la anestesia, es el peligro mayor, muchas veces, más que la propia operación. Pues entonces los payasos se iban a hablar con los niños y les hacían reír. Se les ponían la nariz, las orejas, las historias, les cantaban canciones. Con esto que hacían que el niño perdiera miedo. Ya no tenía tanto miedo a la operación porque no pensaba en ella. Con lo cual, en el momento que se llevaran al niño al quirófano, ese niño necesitaba muchísima menos anestesia, con lo cual reducía muchísimo el peligro. Es una experiencia piloto que se está llevando a cabo en estos momentos. O sea que, para que veáis cómo funciona el hecho de intentar romper el cerco. Os estoy explicando todo eso porque precisamente el genio que vamos a trabajar hoy es el número 37 y su cualidad principal es esa, romper el cerco. Bueno, como siempre, vamos a poner un poquito de música del maestro para desconectarnos un poco de nuestra realidad antes de empezar a hablar directamente del genio. Bueno, ya hemos desconectado un poquito, ya estamos preparados ya para volver y para entrar en el lío y para hablar de el genio número 37, que es el que vamos a desarrollar hoy, que ya digo que tiene una esencia muy importante, sobre todo en los días que estamos viviendo ahora, porque su esencia principal se llama romper el cerco. Vamos a ver, pues. Y hemos dicho que su nombre es Aniel. Antes de empezar a trabajar con él, como siempre, vamos a crear una morada. Una morada es un espacio simbólico que nosotros creamos en nuestro interior para cargar con la energía con la que vamos a trabajar, la energía de este genio, cargar entonces ese espacio interior para que cada vez que necesitemos esa energía, pues solo tengamos que llamar a Aniel y entonces ya estará presente en nosotros. Entonces imaginemos que en nuestro interior tenemos un templo con 72 habitaciones. Cada una de estas habitaciones tiene un número y un nombre. Entonces, como hoy vamos a trabajar el 37, imaginemos que en la puerta número 37 ponemos el nombre de Aniel. Y entonces con eso estaremos creando esa morada. Entonces, cada vez que nosotros llamemos a esa energía, cada vez que hagamos la plegaria, por ejemplo, de ese genio, entonces pediremos al genio que coloque su energía en esa morada número 37 que nosotros hemos creado. El nombre es Aniel, si lo dividimos en tres sería Aniel, su número es el 37, su regencia física de 0 a 5 grados el signo de Libra, y a nivel emotivo rige de 6 a 7 de Tauro, 18 a 19 de Cáncer, 0 a 1 de Libra, 12 a 13 de Sagitario y 24 a 25 de Acuario. Y luego dentro de las potencias, dentro del grupo del coro donde está el árbol de la vida, ocupa el quinto lugar. Esta es la plegaria de contacto que nosotros hacemos con el genio. Sabéis que yo la paso rápido porque después esto se está grabando y tenéis la posibilidad de verlo en diferido, con calma. Y este es el exhorto
Entonces la plegaria sería de alguna forma lo que nosotros le pedimos al genio, el exhorto lo que él nos pide a nosotros. Vamos a ir ya directamente con las claves. Hemos dicho que la clave principal es la de romper el cerco. ¿Romper el cerco qué significa? Significa de alguna forma romper los límites que nosotros mismos estamos generando. Entonces vamos a desarrollar las claves de este genio. La primera nos dice conseguir la victoria cuando hay obstrucciones. Claro, generalmente, ¿qué es lo que obstruye las cosas en nuestra vida? El pasado. El pasado es lo que más nos marca. O sea que cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en nuestra infancia, nos damos cuenta que cuando somos niños no hay nada que nos obstruya, no hay nada que nos frene, no hay nada que pensemos que no podemos hacer. Son los mayores los que nos dicen, esto no puedes, o esto no llegas, o con esto te caerás, o esto no te lo puedes comer, o esto te dolerá el estómago. Pero nosotros como niños simplemente nos lanzamos a vivir las cosas. Nos lanzamos a vivir la experiencia sin pensar si esa experiencia puede resultar positiva o negativa, sin pensar si esa experiencia puede traernos problemas o no, sin pensar si luego habrá que vivir otra experiencia y esa otra experiencia será igual o será distinta a la anterior. Todo eso nos lo planteamos después cuando nos volvemos mayores, porque entonces empezamos a darle un espacio a nuestro pasado demasiado grande. Entonces, claro, si todo va bien, si todo funciona perfectamente, si somos felices, si todo va sobre ruedas, no hay ningún problema. Pero cuando se empiezan a presentar problemas en la vida, entonces es cuando nosotros vamos colocando cercos a base de las experiencias negativas vividas en nuestro pasado. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, hemos vivido una experiencia negativa a nivel emotivo, entonces después colocamos ahí unas vallas alrededor de nuestro corazón. De manera que después a los que tengan que venir les resulte difícil atravesar esas vallas. Incluso a nosotros nos resultará difícil salirnos hacia afuera y por lo tanto saltar esas vallas. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos ayuda a Aniel? Nos ayuda a conseguir la victoria, es decir, a saltar esas vallas, a saltar esas obstrucciones, a eliminar esas barreras que nosotros ponemos que no nos permiten después, en realidad, renovarnos, no nos permiten vivir nuevas experiencias. Y entonces, de alguna forma, es como si sintiéramos el acoso de esa fuerza que nos viene, y que esa fuerza, digo, representada generalmente por el pasado, y que no nos permite entonces renovarnos. Entonces, este genio lo que nos ayudará es a luchar por lo nuevo, y a luchar por lo nuevo ante lo viejo. Es decir, a ir eliminando todo lo viejo. Tenemos que entender de una vez por todas que nuestra vida se basa en experiencias y que no las tenemos que catalogar todo el rato como buenas o como malas, porque al catalogarlas así, entonces siempre tenemos listas, montones de listas de historias que queremos o que no queremos vivir, y entonces no hacemos más que poner barreras. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar de catalogar y empezar a tomar conciencia de que la vida es algo que debemos vivir. Y por lo tanto, como debemos vivirla, lo que toca es vivir experiencias continuamente. Pero vivir experiencias significa ir hacia adelante. Por lo tanto, Aniel nos ayudará a iniciar nuevos impulsos y a dejar que entonces las nuevas ideas que vienen de nuestro interior sean las que vayan triunfando, las que se vayan abriendo camino. Por lo tanto, de alguna forma será un abrecaminos, sobre todo intentando romper pues las barreras que hemos interpuesto pues en nuestras experiencias, porque ya digo, cuando somos pequeños no ponemos ninguna barrera. Las barreras las ponemos cuando empezamos, entre comillas, a sentirnos mayores, cuando creemos que tenemos o que utilizamos el sentido común, cuando muchas veces no entendemos qué es el sentido común, que no es más que hacer las cosas de una forma coherente, pero no ponernos barreras a cada momento que tenemos que avanzar. Por lo tanto, de alguna forma, este Aniel nos ayudará a superar los estados carenciales. Ya digo, en el momento que nos estamos moviendo ahora mismo es súper importante, porque estamos viviendo en estados carenciales. La gente deja de comprar por miedo a lo que pueda pasar después. Se guarda el dinero debajo del colchón por miedo a que el banco no quiebre. Deja de comprar aquello que compraba por miedo a que después no pueda tener más. Por lo tanto, nos encontramos que estamos generando en nosotros mismos estados carenciales. Y al generar estados carenciales, claro que vivimos después carencias. Lógico, normal, natural, coherente. La segunda ronda de este genio nos habla de conseguir la celebridad por la sabiduría de los secretos de la naturaleza. O sea, ¿qué significa esto? Significa que cuando nosotros empezamos a dejar que entren y que penetren en nosotros nuevas ideas, de alguna forma lo que hacemos es iluminarnos, lo que penetra es la luz. La luz es lo que simbólicamente representa el conocimiento.
las nuevas ideas que entran en nosotros. Si dejamos que entre en nosotros la luz, entonces esa luz se irá transformando en sabiduría, en comprensión interna de la verdad. Y entonces, claro, ¿cuál es el libro de la vida más importante que nosotros tenemos a nuestro alrededor? La naturaleza. La naturaleza funciona de forma perfecta siempre que el hombre no le mete mano. O sea, entonces, ese es el libro perfecto. Por lo tanto, de alguna forma conseguir la celebridad a través de la sabiduría de los secretos de la naturaleza, ¿qué significa? Significa que empecemos a comprender cómo funcionamos por dentro, cómo funcionan nuestros estados internos. Y entonces al comprenderlo, entonces nosotros seremos capaces de exportarlo. Al exportarlo, entonces nos haremos célebres. Célebres no es forzosamente el hecho de que nosotros salgamos en los medios de comunicación, sino el hecho de que aquello que digamos sea reconocido por la gente que está a nuestro alrededor. Primero por nuestras tendencias internas. Aceptando estas tendencias internas, lo nuevo, lo fresco que viene en nosotros para que podamos cambiar. Porque si no aceptamos en lo fresco, entonces nos quedamos atados. Entonces, precisamente, Aniel lo que tiene que hacer es ayudarnos a romper el cerco de esas ataduras, a romper el cerco que no nos deja avanzar, que no nos deja comprender, que no nos deja renovar, que no nos deja refrescarnos. La tercera ronda nos habla de inspiración en el estudio de las leyes que rigen el universo. Volvemos a lo mismo, nos hace ver el sentido de las cosas, el saber cómo funcionan. O sea que este genio trabaja en el árbol de la vida, es un genio que está dentro del grupo de genios de Marte, que es el planeta del trabajo, y dentro de ese grupo está actuando en el centro del Sol. El centro del Sol es el centro de la memoria. Por lo tanto, Aniel nos ayudará a conectar con nuestra memoria ancestral. Al ayudarnos a conectar con esa memoria ancestral, nos ayudará a comprender y a saber cómo funcionan las cosas. Porque entonces cogeremos conocimientos que estaban ahí en el pasado, que están en nosotros, pero que muchas veces no conectamos con ellas porque nos quedamos atascados en situaciones determinadas. Y claro, los atascos que nos producen, sobre todo en nuestras emociones, no nos permiten muchas veces ver más allá. Y si no vemos más allá, no sabemos qué tenemos. Es como cuando pasamos por un espacio de niebla. Atravesamos un espacio de niebla y aunque nosotros sepamos que 3 kilómetros más allá hay un pueblo maravilloso, pues hasta que no lleguemos a esos 3 kilómetros nos encontraremos mal, nos sentiremos como perdidos. Entonces hay que superar ese espacio de niebla y Aniel en ese sentido nos ayuda. Si le pedimos ayuda, nos ayudará a ver claro en nuestras vidas, a superar esos estados carenciales y por lo tanto ir más allá. La cuarta ronda nos habla de acceder a las ciencias y a las artes. O sea que cuando hablamos de acceder a la ciencia, de alguna forma, si le ponemos el con delante, pues diremos acceder a la conciencia. O sea que la ciencia viene cuando nosotros tomamos conciencia de las cosas, cuando comprendemos cómo funcionan en su interior, cuando somos capaces de entender nuevos conceptos del universo. Y entonces, de alguna forma, este genio nos facilitará la posibilidad de que nosotros podamos enseñar aquello. Si nosotros comprendemos cómo funcionan las cosas, fácilmente las podremos transmitir. Pero cuando estamos hablando aquí de las ciencias y de las artes, no estamos hablando de que tenéis que transmitir matemáticas, no. El ejemplo que os he dado antes, por ejemplo, de ir a un hospital y de transmitir buen rollo en lugar de estar hablando de desgracias, eso ya es acceder a las ciencias y de las artes. Al arte de transmitir las cosas con gracia, por ejemplo. Hay gente que tiene ese arte. Cuando explica chistes que te hace reír nada más arranca. O sea que, porque nada más que con su tono de voz es como aquel que iba siempre vestido de negro, que decía, ¿sabe aquel que dice? Pues nada más decía esto la gente, el Eugenio, la gente se ponía a reír. O sea que, entonces cuando nosotros conectamos con esa parte de nosotros, cuando conectamos con ese estado de conciencia que nos hace dirigir nuestra vida y dirigirla de forma acorde a cómo son las leyes del universo, dirigirla de forma acorde a cómo nosotros queremos vivirla, entonces somos capaces entonces de transmitirlo a los demás, a través de la ciencia y a través del arte. A través de la ciencia significa a través de la explicación plausible de aquello que estamos haciendo. Como os he dicho antes, por ejemplo, el hecho de que cuando nosotros hacemos reír a alguien estamos activando endorfinas en esa persona, estamos activando que esa persona se sienta bien consigo misma. Y físicamente esa persona está generando una transformación. Por eso nos dicen ahora los científicos que es tan bueno el reír, el hacer reír y el reírnos nosotros todos los días. Por lo tanto, eso es ciencia. Y el arte, pues es el arte que podamos tener al explicar un chiste o al decir algo gracioso o al intentar mover la energía de otra persona para que esa persona se sienta bien.
Y la quinta ronda nos habla de preservación de los que nos puedan engañar. Claro, cuando estamos hablando de engaños, ya sabéis que siempre yo hablo a nivel simbólico. Antes de que los engaños aparezcan fuera y que aparezcan personas fuera que nos engañen, nos sucede en el interior. Y los engaños son los que vienen dados por las historias antiguas. Es decir, el engaño es pensar, cualquier tiempo pasado fue mejor, aquello que nos decían antes con Franco, por ejemplo, con el dictador que tuvimos aquí en España. No es verdad. Pero ya no porque fuera un dictador o no, sino porque lo mejor siempre está por venir. La historia siempre está delante, no está detrás. Por lo tanto, lo de atrás simplemente son experiencias. Tenemos que asimilar esas experiencias y tirar hacia adelante. O sea que el engaño es creer que nos tenemos que esconder ahí los dineros debajo de la cama para poder tener dinero cuando vengan tiempos peores. El engaño es pensar que tenemos que dejar de comprar la comida que compramos normalmente y ya no hacemos zumo de naranja a nuestros hijos, porque de esta forma estaremos ahorrando y estaremos favoreciendo el que después el día de mañana les podamos dar ahí una educación y darles... No es verdad. Todo eso es un engaño. Por lo tanto, el preservarnos de los engaños, Aniel lo que hace es que abramos los ojos y nos demos cuenta de que lo que se trata es vivir ahora mismo lo que queremos vivir. Y no vivir de una forma triste, de una forma pesada, pensando, fíjate, esto no va, y ahora como he tenido allí un problema emotivo, pues ya no volveré a tener pareja. O me dijo una vez un astrólogo que como yo tenía el Saturno en la 7, pues nunca tendría pareja. Vete a cascarla, hombre, manda al astrólogo ese a parir panteras. ¿Cómo te dice esas cosas? Es mentira. Si tú cambias la historia de tu vida, si haces las cosas de forma distinta, tendrás una historia distinta. Ahora bien, misma historia, mismo resultado, misma historia, mismo resultado, misma historia, mismo resultado. Si hacéis lo mismo, obtenéis los mismos resultados. Entonces, si queréis vivir una historia distinta, sea en el ámbito emotivo, sea en el ámbito de la prosperidad, sea en el ámbito de las ideas, en cualquier ámbito, lo que tenéis que hacer es las cosas de forma distinta. O sea que si sabéis que hay ciertos alimentos que os están causando colesterol y que por lo tanto pues os están dando problemas a nivel físico, no toméis esos alimentos. No sigáis repitiendo, no, es que a mí me gusta mucho esto. Entonces, como me gusta mucho la mantequilla, tengo que seguir comiendo mantequilla. Pues no, señor. Por mucho que te guste la mantequilla, cambia de gusto. Y ahora que te guste el aceite de oliva. Y deja de comer mantequilla si aquello te sienta mal. Por lo tanto, cambiemos la historia para que la historia sea distinta. O sea que este genio en esta quinta ronda lo que nos dice es que dejará entrar en nosotros nuevas ideas. Y por lo tanto, si deja entrar nuevas ideas, pues entonces hará que se renueve nuestro interior. Y dejaremos entonces de engañarnos con ideas obsoletas, con historias antiguas y tal, que nos van diciendo, sí, lo de antes, no, lo de antes. Lo de antes ya lo has bebido, por lo tanto ya es inútil. Es igual que fuera muy bueno y que fuera maravilloso. Solo te sirve como experiencia de base. Pero no puedes quedarte anclado en esa película intentando allí, como los artistas que vemos a veces, algunos artistas de estos, como el Joselito que tenemos aquí en España, que no querían crecer, porque como toda la fama lo tuvieron siendo pequeños, después no querían crecer y entonces, claro, han estado viviendo después gran parte de su vida con el síndrome ese de Peter Pan encima. Pues no, hay que crecer, hay que avanzar, hay que evolucionar, hay que tirar hacia adelante. Es obligatorio, si no nuestra vida no funciona. La contrapartida de Daniel, ¿qué nos traerá? Pues obstrucciones en nuestra vida, celebridad por atropellos, por cosas mal hechas, nos traerá engaños o nos puede traer malas artes que generemos nosotros o que los demás hagan hacia nosotros, está lo mismo, en este caso. Trabajos a realizar con este genio que yo os propongo, pues intentar liberaros de alguna obstrucción, sea mental, sea emotiva, sea física. Comprender algo de la naturaleza. O sea, fijaros, si no podéis salir a la naturaleza, pues miraros algún documental de estos que dan maravillosos a veces en la segunda cadena aquí en España, o si no en el National Geographic o en sitios así. O sea que intentar ver cómo funciona la naturaleza, porque entenderéis alguna cosa de cómo funcionáis por dentro. O sea que es muy interesante. Y luego estudiar algo que no sepáis. O sea que algo que evidentemente os resulte útil. Y como siempre, pues desearos que Aniel os resulte propicio y que evidentemente pues lo utilicéis en vuestras vidas, porque ese es el juego. O sea que tenemos que utilizar esas energías, porque si no utilizamos esas energías, entonces ¿para qué sirve todo lo que decimos? O sea que todas esas cosas que estoy diciendo hay que ponerlas en práctica, hay que trabajarlas. Y hay que trabajarlas todos los días. O sea que tenéis que vivir la vida con alegría, tenéis que vivir la vida con fuerza, tenéis que vivir la vida con ganas. O sea que no os quedéis ahí enganchados y atascados allí en los malos augurios.
No os quedéis enganchados a las televisiones mirando los telediarios que dicen, no, espera, hace un rato me mandaron uno ahí por internet, dice, cuidado, cuidado, que nos vienen allí los americanos, quieren dominar el mundo, cuidado, es la hegemonía anglosajona. Y claro, yo cojo esos envíos y los tiro directamente a la papelera de los spams, porque para mí aquello es spam. O sea, no es el tipo de vida que quiero vivir. Por lo tanto, me importa un bledo que los anglosajones quieran dominar el mundo mundial, ni que quieran dominar a los extraterrestres, y que vayan a Marte y que intente subirse en los vehículos para controlar a los tíos que dan telitas. Mec, 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 mec. Me importa un bledo. O sea, lo que me importa es mi vida aquí ahora. ¿Cómo hago para mejorar mi vida? ¿Cómo hago para ser más feliz? ¿Cómo hago para que mis hijos sean felices? ¿Para que mi mujer sea feliz? ¿Para que mis hermanos sean felices? ¿Para que la gente que me rodee se encuentre bien cuando está conmigo? Eso es lo que realmente me preocupa. Eso es lo que realmente yo quiero mover en mi vida. Los demás me digan, no, es que claro, fíjate lo que ha pasado. Es que esto es información, me decía el otro día uno. Sí, todo es información. Pero claro, la cuestión es cómo manejo yo la información en mi vida. Y yo intento manejarla como yo quiero manejarla. No dejar que los demás me manejen a mí. Ese es mi juego, espero que sea el vuestro también. Bueno, ¿qué me preguntáis por ahí? A ver qué preguntas cósmicas os ha suscitado el trabajo con este genio, que yo creo que ya digo que es muy interesante. A ver, ¿qué más? ¿Qué tenéis por ahí? ¿Estáis escribiendo todos a la vez? ¿Estáis poniendo ahí 1500 preguntas para ver a ver cómo va la película? Ya digo, básicamente lo que tenéis que entender de genio es que su clave principal es romper el cerco. Fijaos lo importante que eso es, romper el cerco. Esa es la clave de todo. Esa es la clave de toda nuestra vida, romper el cerco. A ver, nos dicen personas que hay personas que se contentan con un conocimiento a nivel mental de las estructuras del mundo, aquellos que nos experimentan la idea de plasmar y tal y cual. O sea, ¿en qué consiste ese conocimiento? Claro, el conocimiento consiste en qué. Pues el conocimiento mental del mundo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tú te lees un libro de un gurú que te dice, mira, la realidad es esta, y tú te lo crees, y ya está. ¿Eso qué significa? Que tú te has quedado a nivel mental. Es como aquel que va a la iglesia, deja su almoina allí al pobre que está en la puerta y cree que con eso ya está, ya ha hecho su buena acción. Pues no, señor. La buena acción no es darle a ese pobre, está bien lo de darle a ese pobre, pero sobre todo la buena acción es que aquello te transforme, que aquello te haga ver que estás dando algo a tu pobre interno, a uno de tus pobres internos, para intentar mejorar sus condiciones. Por lo tanto, le estás intentando dar voz a una parte interna tuya para que esa parte interna pueda florecer y pueda enseñarte que no solo están las partes que tienen más, sino que también en ti hay partes que tienen menos y que las tienes que alimentar también. Por lo tanto, no podemos quedarnos en el aspecto mental de las cosas, sino que tenemos que pasar al práctico. Tenemos que ser prácticos en nuestra vida. Tenemos que hacer las cosas en la práctica. No solo estar hablando. Por eso os digo siempre que todo eso que yo os digo simplemente son mensajes para que los llevéis a la práctica. No para que os los creáis, que no sirve para nada que os lo creáis. No para que penséis, fíjate, el Tristán es que sabe mucho, fíjate lo que nos transmite. Que no, que eso no sirve para nada. No es importante lo que yo sé, es importante lo que vosotros plasmáis. Porque yo lo que sé, lo sé porque lo vivo. Pero no puedo transmitiros la vivencia, solo la idea de esa vivencia. Por lo tanto, cuando os transmito la idea, vosotros tenéis que plasmar. Tenéis que iros a un hospital mañana cuando vais a visitar a un familiar y explicar un chiste. Esa es la plasmación. Tenéis que mandar ondas alrededor vuestro para que si hay gente que está pasando por dificultades, que está pasando por problemas, se sienta mejor. Porque la energía que vosotros transmitáis es energía positiva. Tenéis que pegar cartelitos ahí en casa poniendo maravilloso, fantástico, energía buenísima, todo va bien. No sé, cosas pegadas ahí debajo de las mesas que las enganchéis ahí para que después toda esa energía se transmita en vuestro hogar. O sea, tenéis que hacer cosas a nivel práctico, eso es lo que quiere decir aquello. A ver, no es que el nodo norte, siempre habláis al revés, no es que el nodo norte esté en Aniel, porque fíjate, es como si lo mandamos a Cancún. No, es Aniel el que está en los grados. O sea, el nodo norte está situado en los grados de Aniel. O sea que, y entonces, ¿qué significa? Pues si el nodo representa, por ejemplo, de alguna forma la niebla que hay en nuestra vida, pues eso significará que te costará mucho ver cómo romper el cerco dentro de las historias de tu vida. O sea que tendrás tendencia a quedarte enganchado y te costará a nivel emotivo, pues salirte de esos enganches. Ese podría ser, por ejemplo. Durante tiempo, este ángel nos ayuda en el desgaste de cercos. Más que el desgaste de cercos, es que nos ayuda a romper el cerco. O sea que a romper los cercos que tenemos alrededor.
O sea que primero analicemos un poco nuestra película, veamos qué cercos tenemos, a nivel físico, a nivel emotivo, a nivel mental. Y entonces veamos en qué estamos encasquillados, en qué no avanzamos, en qué nos hemos quedado encerrados diciendo, no, yo es que estoy enganchado en esa verdad que me enseñaron hace 20 años. Entonces ahí es donde tenemos que dar el paso hacia adelante. Es que me hacéis preguntas, si lo tienes como ángel físico, pues todo lo que hemos explicado. Si lo tienes como ángel físico, ¿qué significa? Que tienes esas capacidades. Y por lo tanto, a nivel físico, tienes la capacidad de romper el cerco. Y si tienes la capacidad de romper el cerco, significa que puedes ayudar a las personas de tu alrededor a que puedan romper ese cerco. Con mucha más facilidad que lo haría cualquier otra. Porque entonces tú eres un aniel. Entonces, claro, cuando nosotros lo tenemos en nuestros grados de emergencia, sea físico, sea emotivo, sea mental, pues entonces lo que hace es que entonces nosotros seamos anieles en potencia. Y entonces podamos ahí transmitir esa rotura de cerco y por lo tanto ayudar a la gente a nuestro alrededor a que avancen. Esa es la idea. A ver, ¿qué más? Claro, cuando nosotros hacemos felices a los demás, evidentemente esa felicidad siempre nos revierte, porque todo lo que damos el universo nos lo devuelve, porque es una ley universal. Por lo tanto, dar y recibir, dar y recibir. Entonces, eso para mí es una cosa de cajón, o sea que yo siempre les digo a mis hijos, digo, la clave en la vida es haz bien y no mires a quién. Y siempre les explico que no es una cuestión moral, que para mí no es una cuestión moral, es una cuestión de cajón, de sentido común, de lógica, de coherencia. Todo lo que transmites de bueno a los demás, la vida te lo devuelve. Por lo tanto, la vida lo pone en marcha después y te trae todo aquello que tú necesitas. El sentimiento de un lugar material en el que se encuentra un momento, es como una moneda de... Claro, volvemos a lo mismo, me haces la misma pregunta desde otro punto de vista. O sea que todo lo que tú cristalices en tu vida y lo dejes ahí parado, queriendo que aquello sea lo que te proponga el futuro cuando forma parte del pasado, pues significa un atraso. O sea que cualquier cosa a lo que tú te enganches. Por lo tanto, cualquier historia con la que tú estés trabajando en tu vida tiene que llevarte al movimiento siempre. No tiene que llevarte a crearte una ciudadela, un cerco alrededor. O sea que nosotros creamos casas y decimos, esta es mi casa, y cerramos ahí, yo oigo ahí los vecinos que hacen crac, 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 y le dan 17 vueltas a las puertas. Claro, están creando un cerco ahí a su alrededor. Después te das cuenta que un día tienen un problema y si se les incendia la casa se mueren achicharrados porque el tiempo que tengan que ir a buscar la llave que está en el quinto carajo, por si acaso entrase alguien, no se la encontrase ahí en la puerta, pues entonces todo eso va en contra de ti mismo. No, no. No te encierres tanto, que no es necesario, que la seguridad no está fuera, la seguridad no está en las llaves, la seguridad está dentro. Pero la seguridad no está en quedarnos anclados en una película, sino en mover constantemente nuestra película. O sea que no es bueno venerar las cosas, claro que no, porque venerar las cosas significa que nos quedamos anclados a ellas. O sea que si veneramos cosas en movimiento, fantástico, pero no cosas paradas, no cosas que nos atasquen. Por lo tanto, es cuestión de tirar siempre hacia adelante y de no quedarnos atados. O sea que no es una cuestión de hacer bien o no hacer bien. O sea que yo no te voy a decir lo que tienes que hacer con las figuras que tengan en casa. Ahora, si esas figuras están generándote problemas porque te encasquillan en algún punto, muévelas. Muévelas, cámbialas de sitio. O sea que ponlas en sitios distintos de la casa. A ver qué pasa. O sea que genera movimiento. O sea que los altares no es una cosa para tener ahí estructurada fija. Los altares es para mover energía y nosotros los tomamos. No, pongo a mi Virgen ahí, le rezo a mi Virgen, a mis hijas, ángeles, y yo tengo todo ahí guardadito. No, muévelo, muévelo. Eso tiene que mover tu vida. Si eso mueve tu vida y consigue que te muevas y vayas hacia adelante, es fantástico, maravilloso. Ahora, si eso simplemente es para hacer, pues como ese que da la limosna en la iglesia, que vas allí, que das tu parte al pobre, pero que cuando sales de allí eres un crápula igual que eras antes. O sea, que has hecho ahí tu buena acción en ese momento y después ya está. Y después ya la tratas a la gente que tienes alrededor. No, entonces no vale para nada. No, haz tu buena acción, pero después mueve algo en tu vida. Genera buenas acciones también con los que te rodean. Porque a veces los que más buenas acciones necesitan son los que tenemos más cerca. Y en cambio nos vamos a hacer las buenas acciones fuera. ¿Qué más? Pueden en cualquier ámbito de la vida. Claro que puedes romper el cerco en cualquier ámbito que no funcione bien. Y no solo puedes, sino que debes. Porque ese es el juego y para eso nos sirve Aniel. Para intentar romper en cualquier ámbito que no funcionen las cosas, romper el cerco y avanzar. A ver, el asunto es que hoy se vuelven las cosas muy deprisa y por lo tanto no tenemos que calcular el tiempo diciendo, a ver, si yo he estado haciendo durante 8 años algo, ahora para romperlo necesito 8 años más. No, necesitas 2 minutos. Tomar conciencia.
O sea que si tú quieres transmitir buena energía a esa persona que está en coma, pues solo tienes que ir allí y transmitir tu buena energía. Ya está. No te preocupes de lo que le han mandado los demás. No te preocupes de cómo está. No te preocupes del ámbito en el que está, sino mueve tu realidad. Solo preocúpate de conscientemente mover tu realidad. Eso es lo que tienes que hacer. Mover tu realidad. Lo demás ya se moverá solo. Ya seguirá su curso. Tú no puedes incidir en la vida del otro, sino que incides en la tuya. Pero cuando tú mueves tu realidad, la realidad de los que tienes alrededor también se mueve. Y ese es el truco maravilloso. Eso es lo maravilloso que tiene la vida. Por eso siempre me dice la gente, ¿cómo hago para mover a mi marido? ¿Cómo hago para mover a mi hijo? ¿Cómo hago para que mi hijo estudie más? No se trata de intentar mover a tu hijo para que estudie más, sino se trata de que tú estudies más. Pero estudia cosas distintas, no las que te gusten estudiar, sino haz como él, estudia las cosas que no le gustan. Entonces, intenta moverte en cosas que sean distintas. Y entonces al moverte en cosas distintas, moverás cosas distintas en tu vida. Nuestra felicidad depende en gran parte de nuestra libertad interior, es evidente. Cuanto más libres nos sentimos, más felices nos sentimos. O sea pero sobre todo está relacionada con el hecho de que nos sentimos realizados. Si nosotros nos sentimos realizados con cualquier cosa que hagamos, entonces nuestra vida funciona siempre. Esa es la clave de todo, la realización. Porque si no, al final, entonces si no nos sentimos realizados, siempre hay algo que nos falla. ¿Qué más? Un viaje puede ser una forma de romper un cerco. O sea, que un viaje es ir fuera de nuestra realidad habitual. Por lo tanto, claro, el viaje es cuando no conseguimos romper el cerco dentro, pues a veces lo conseguimos yéndonos fuera. Por lo tanto, puede resultar útil para romper el cerco un viaje, sí. No es obligatorio que sea así, pero puede serlo. Sobre todo si lo hacemos a conciencia y nos movemos al sitio diciendo yo viajo precisamente porque quiero cambiar mi realidad. Esa es la clave. Por eso cuando viajamos normalmente conocemos a gente de otros lugares, conocemos otros ambientes, otras historias, y eso entonces nos tiene que permitir pues, el movernos hacia otra realidad, el comprender que esas realidades existen. Por eso es tan importante también el hecho de que venga gente de fuera y que no tengamos miedo a que venga gente de fuera a nuestro país, porque esa gente de fuera nos trae nuevas realidades y por lo tanto nos hace interactuar. Reajustar tu entorno, a ver, ya, explícame cómo lo haces. El día que sepas cómo lo haces, me lo dices y lo patentamos entre los dos. O sea que lo que puedes reajustar es tu vida, tu historia. Reajustar el entorno, si te refieres a reajustar a los demás, no, los demás no los tenemos que reajustar, los tenemos que reajustar nosotros. Pero cuando nos reajustamos nosotros, los demás se reajustan automáticamente. Ese es el juego. Eh, a ver, ¿qué significa que hay gente que no necesita, experimenta la necesidad de plasmar en el exterior? A ver, lo que plasmamos en el exterior nosotros es aquello que nosotros hacemos que se materialice para poderlo ver. No es necesario que todo lo que vivimos lo materialicemos. De hecho, cuando nosotros avancemos en el tiempo y empecemos a vivir en otras dimensiones, empezaremos a vivir más las cosas a nivel de sueño. Es decir, vivir las cosas en nuestro interior sin necesidad que se plasmen. Por lo tanto, no tiene que ser necesario que todo se materialice. Lo que pasa es que como estamos viviendo en un mundo dual en el cual estamos con la costumbre de que tenemos que materializar, entonces lo que hacemos simplemente es intentar llevar esas cosas, es decir, esa materialidad hacia adelante. Pero la realidad es que no lo necesitamos. No es absolutamente necesario. Lo es en función de que lo necesitemos. Es decir, si las cosas necesitas verlas para creer en ellas, pues tendrán que materializarse. Pero si no es así, llegará un momento que digas, bueno, ¿y para qué? O sea, que lo vives en tu interior y si lo vives en tu interior con intensidad, aquello no tiene por qué salir, no forzosamente. A ver, ¿qué más? Eh, hay que hacer un buen uso de nuestra energía, claro que sí, el mejor uso posible. Y de esta forma, pues las cosas nos irán lo mejor posible. O sea que... Claro, el juego es que nos reajustemos nosotros, esa es la clave siempre. Entonces, en la medida que nosotros seamos capaces de reajustarnos, por eso tenemos ahí esas fuerzas que están ahí, como Aniel, por ejemplo, nos sirve para eso, para que nosotros busquemos nuestro propio reajuste y por lo tanto rompamos todos esos cercos que tenemos ahí alrededor y que no nos permiten realizar nuestra película. Esa es la clave. Por lo tanto, olvidémonos de querer transformar a los demás, de querer cambiar al marido y a la mujer y a los niños y a la abuela y a la suegra y al copón. No, busquemos nosotros nuestros propios cambios, nuestra propia historia. ¿Qué podemos cambiar en nosotros para mejorar? Esa es la pregunta todos los días nos tenemos que hacer la misma pregunta. ¿Qué puedo hacer hoy para mejorarme a mí? Porque todo lo que yo haga para mejorarme a mí, lo haré para mejorar el mundo. Porque al final se irá exteriorizando lo que yo soy.
Por lo tanto, cuanto mejor yo esté conmigo mismo, mejor estaré con los demás, más transmitiré hacia los demás. O sea que si yo estoy feliz, si yo estoy contento, transmito felicidad, transmito alegría. Esa es la clave. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estar feliz y contento. O sea, hay que cantar como os cantaba antes de empezar esta charla. O sea, que el cantar anima el alma. O sea, que tenéis ahí un montón de canciones ahí. Tenéis el Peret que decía, canta a la vida, si queréis tener cantar y alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y sé feliz. ¡Ove! Pues eso, canta y sé feliz. Esa es la clave. Pero claro, hay que crear ese estado de ánimo en nosotros. Entonces, si nos dejamos llevar por las circunstancias y tenemos ahí un familiar que lo está pasando mal, tenemos a alguien en el hospital, tenemos a alguien enfermo, tenemos a alguien en el paro, tenemos a alguien que está pasando penurias, tenemos a alguien que está deprimido, entonces nos dejamos llevar por esa energía, ¿qué sucederá? Entonces la energía que viene a nosotros es una energía entonces que nos aplasta. Entonces no podemos ser felices, nos costará el triple. Pero si lo hacemos al revés y hacemos que esa alegría salga a pesar de esas circunstancias adversas que puede haber a nuestro alrededor. Vamos a ver, ¿qué más me preguntáis por ahí? ¿Qué es lo que se recoge a través del pensamiento y que no necesita plasmarse? Cualquier cosa. A ver, a través del pensamiento nosotros podemos generar cualquier cosa en nuestro interior. Pero ya digo, la necesidad de plasmarse es cuando tenemos que vivir esa historia afuera, que ahora sucede en la mayoría de los casos. Pero, por ejemplo, el guionista, por ejemplo, el guionista de una película o el actor de una película está plasmando una realidad que está dentro de él, está plasmando esa realidad, pero sin necesidad de vivirla directamente. Por lo tanto, cuando el Fritz Schwarzenegger, por ejemplo, mata a 300.000, está sacando toda esa violencia asesina que tiene en su interior, pero no es necesario que después vaya a la calle y mate gente real, porque ya lo hacen sus películas. Cuando el guionista está sacando un guión, ni siquiera interpreta aquello, solo escribe, pero al escribirlo ya está plasmando una realidad. Esa realidad no se plasmará después en su vida si él la está plasmando en el papel. Por eso muchas veces es muy importante cuando tenemos cosas negativas ahí guardadas, escribirlas, por ejemplo, porque es una forma de plasmar. Ahora, llegará un momento en que nuestros pensamientos los podremos trabajar a nivel interno, podremos mover nuestras emociones a nivel interno, sentir lo que debemos sentir sin necesidad que aquello salga fuera. Ese es el futuro, vamos. De momento todavía no estamos ahí, pero llegaremos. La mejor alma es la risa, una de las mejores. Es muy buena. O sea que... ¿Qué más me preguntáis? Hay que transmutar, claro, hay que romper el cerco. Esa es la cuestión. O sea que hay que romper el cerco. Y ahí lo dejamos, o sea que yo creo que ahí ya la cosa ya ha quedado de momento clara, si no tenéis más preguntas. O sea que, como siempre, gracias por estar ahí, por compartir. Sabéis que el jueves vamos a dar una conferencia sobre la luna nueva en la otra sala y espero que estéis ahí presentes. Y lo dicho, o sea, no os quedéis ahí parados, no os quedéis quejándoos de la vida que estáis viviendo, del politiqueo, de la historia, del gobierno, de la alemana esta, la Merkel, de los americanos. No, olvidaros de toda esa historia que no son más que anécdotas externas sin ninguna importancia. Sin ninguna importancia si vosotros dirigís esta película. Si dejáis que la dirijan ellos, entonces muchísima importancia. Quitarle importancia, quitarle fuerza a toda esa gente, quitarle fuerza a las malas noticias de la televisión. Entonces, en cuanto le quitéis fuerza y empecéis a reíros cuando veis que uno se mete con otro y que un político se carga al otro y que empiezan a hacer demagogia, no sé qué, y os reís y decís, espera, te voy a explicar el chiste de aquel que dice,